Hoy en Estrella de Siempre, algo diferente, con un aficionado y en su casa, un aficionado ilustre. No solamente por el béisbol, pero no vamos a hablar de política, vamos a hablar de pelota. ¿Ok? Uno de los tipos, una de las personas más conocedores que me consta a mí, que me siguen, de béisbol y de béisbol cubano, porque si hablamos de Grandes Ligas, sé que también otro tanto. Y conocedor cantidad de un periodo que yo tengo muy alto, que es la década del 70 y principio de los 80. Con nosotros y en su casa, Regis Iglesias. ¿Cómo estás, Regis? Gracias Fernán. Y bueno, un poco raro, porque no es lo mismo hablar de pelota contigo que dar una entrevista. Yo creo que es la primera vez que doy una entrevista sobre béisbol. Y no anticastrista. Exacto. Qué bien. Bueno, Regis es una persona que yo admiro mucho también por su actuar político y como patriota. Pero hablamos de pelota porque él me contactó a mí por la pelota, y creo que tú me dirás si esto es malo o no. ¿Fue por Armando Capiró que me contactaste? Ok. Puede ser por Armando Capiró. ¿Es Capiró tu pelotero? Mi pelotero de las series nacionales, sí. Las series nacionales cubanas, sí. ¿Por qué es Capiró tu pelotero? Bueno, porque yo creo que todos los niños, cuando se interesan por un deporte, en este caso en el béisbol, buscan héroes. Y en mi caso, los héroes de cuando yo era pequeño, cuando era muy joven, eran Capiró, que era en ese momento la estrella del béisbol de amateur cubano. Como bateador, mi pitcher era Changa Medero, y bueno, habían otros tantos que en esa época eran no solo las estrellas de los equipos de la capital, sino también que eran estrellas de béisbol cubano en general. Por eso Capiró era como mismo también me pasó algo que a la vez que era fanático de Capiró, también me hacía fanático de Reggie Jackson, porque también en esa época empecé a conocer y a saber de las Grandes Ligas, y entonces mi Reggie Jackson y mi Ron Guidry, que eran mis jugadores favoritos de los Yankees, eran Capiró y Changa Medero, en el caso de los equipos habaneros. Y así empezó todo. ¿Tienes noción exacta del momento preciso de tu primer recuerdo de béisbol? Ya sea Capiró, ya sea Changa, o ya sea otro evento, otro pelotero. Competencia, evento, año, me refiero. En los años 70, yo desde muy niño, mi abuelo era un fanático del béisbol. Él era fanático de Armendáriz, pero sobre todo era fanático de Adolfo Luque. Y en el caso de los peloteros cubanos, en el caso de los americanos, él era un fanático de los Yankees de Nueva York, sobre todo de Joe DiMaggio y de Lou Gehrig y de Babe Ruth. ¿Y qué más entrenó? De más entrenó porque mi abuelo, yo creo que siempre pasa eso, que cuando una generación de Mickey Mantle era mi padre. Ok. Pero mi abuelo había sido muy fanático de Joe DiMaggio, y entonces, claro, Mantle es el que sustituye. Mickey es el némesis. El némesis de Joe, y entonces, pues, sí, él te hablaba de Joe DiMaggio, de Mickey Mantle, pero su pelotero era DiMaggio. Entonces, tu primer recuerdo. Y entonces él, bueno, pues desde muy niño, además recuerdo que incluso cuando vivíamos en San Miguel, por la Rosalía, él iba a buscarme, vivía en Lawton. Nosotros nos mudamos para Lawton en el 76, y recuerdo que antes de que vivíamos en la Rosalía, ahí en San Miguel, él y mi tía abuela, porque me crió una tía abuela que también era pelotera, era fanática de la pelota, de los equipos de industriales, antes de Armendáriz. Y entonces ellos desde muy niños agarraban con el pretexto de ir a ver un juego de pelota, y me llevaban, la salida era ir al Latino a ver en esa época a La Habana y a industriales, y después a agricultores, metropolitanos, constructores. Entonces desde muy niño recuerdo así, yo recuerdo el primer recuerdo que yo tengo de un estadio de béisbol fue
O sea, llegando con mi abuelo al Latino por el lado, no por lo que generalmente entrábamos, que era por la parte del right field, de la esquina del right field, sino entramos esa vez por el left field, un juego nocturno. Y recuerdo ver sabes que había en el Latino hay un hueco así de que tú ves el terreno y ves antes del juego los peloteros más o menos calentaban ahí en esa zona del left field. Y recuerdo la impresión que me causó el contraste de la luz en medio de la noche y aquel terreno verde y rojo. Sí, aquel césped, sí. Y aquellos uniformes de los industriales de entonces, de esa época, que era un azul muy bonito, era un azul royal muy bonito. Y los peloteros de aquella época, recuerdo, mi abuelo me habrá mencionado, mira, ese Changa, ese es Capiró, o este es Julián Villar, y aquel es Bárbaro Garbey. Ese tipo de... No recuerdo bien qué juego fue un juego industrial, porque recuerdo por el uniforme azul. Lo que sí recuerdo que fue contra un equipo de Camagüey, no sé si fue camagüeyanos o granjeros, podría ser, porque... Podría ser. Y recuerdo que perdieron los industriales esa noche. Creo que estaba pinchando Oscarito Romero, sí, era Oscarito Romero, creo que, y Changa era el que estaba pinchando por industriales. Pero creo que, según recuerdo, era así. Ese es mi primer recuerdo. No te puedo decir en qué año, si fue en el 75, 76, más o menos esa época fue. ¿Recuerdas, por ejemplo, el selectivo 76 que ganaron La Habana? ¿Eso lo recuerdas un poquito más? O sea, no en el estadio, pero sí en el ambiente de mi casa, mi abuelo, mi papá y los periódicos, las revistas aquellas que hacían entonces, una revista que se llamaban El Deporte, Derecho del Pueblo, una que se llamaba LPB. Sí, la LPB era semanal. Ajá. Y la otra que era en color era mensual. A mí me gustaban por las fotos que traían, porque los periódicos no traían muchas fotos entonces, y entonces ahí sí se veía habían gráficas de los juegos y de la serie. Todas estrellas de béisbol capitalino, por ejemplo. ¿Quiénes serían tus 9 regulares? Bueno, hay una cosa que pasa con la pelota en Cuba, es que yo considero que muchos jugadores que podían haber sacado más provecho o haber hecho una carrera en una determinada posición, podían haberlo hecho en otras. Sí. Y yo te voy a hacer una selección también aprovechando las habilidades de cada cual para tratar de llenar el espacio lo mejor posible. En este caso te pondría de catcher por ejemplo, por supuesto, Pedro Medina. Primera, Agustín Marchetti. Te pondría Agustín Marchetti, sí, Agustín Marchetti. Por ejemplo, esos que me dicen que es culpa de arriba Marchetti. El problema de Marchetti es en la época en que Marchetti jugó, yo considero que era más difícil brillar como bateador porque había mucho mejor picheo. Y había mucho mejor picheo porque los entrenadores que había entonces eran personas exjugadores que habían estado quizás no habían sido la superestrella en los campeonatos invernales de la pelota profesional cubana, pero habían jugado a ese nivel y en el nivel del Caribe, incluso en ligas menores de Estados Unidos o grandes ligas. Recuerdo Andrés Ayón, que estaba activo entonces, también era uno de los entrenadores, y Waldo Velo, que después fue Velo fue uno de mis entrenadores cuando después yo jugué pelota. O sea, había mucha más preparación en cuanto a enseñaban mejor los mecanismos del picheo a los atletas, y entonces yo creo que en esa época había una mejor concentración de picheo, y creo que bueno, por eso pondría Marchetti, aunque Marchetti decayó mucho y fue una carrera que pudo haber aprovechado más. Creo que hubiera sido mucho más aprovechada si los aviondos estos de la pelota cubana como Van Ealo no hubieran cambiado la forma de batear, que a un Eluger no se le cambia. ¿Te atreves a enseñarles aquí a los amigos que me enseñaste hace ratico de doble swing de Marchetti, que la gente no sabe todavía, la gente no se acuerda? No, él hacía esto, hacía, daba el paso para atrás haciendo esto, y después cuando iba a dar el paso para adelante volvía a cargar. No te lo voy a hacer en cámara porque ya fuera el combo. Oye, lo bien que me lo hizo ahorita fuera cámara, pero bueno. Ya, porque bueno, yo me fijaba mucho. Pero es idéntico a los videitos que
poquitos que se conservan de Marchetti de los 70. Eso fue en el 74 y se lo cambiaron, ¿viste? En el 74 se lo cambiaron. Un amigo y nosotros, uno de los hobbies que teníamos era ponernos a imitarlo. En las fotos de él se ve que era así lo que hacía. Cómo le quedaba el codo, como jonronero, le quedaba así el codo cuando ya cargaba completo. Sí, yo tengo un amigo que se llama Ángel Luis, que de niño siempre estábamos imitando todos los swings de todos los de todos los peloteros que, o sea, hacíamos esa, ¿quién batea así? ¿Quién batea así? ¿Imitabas incluso a otros que no fueran de La Habana? A mí fuera de La Habana me gustaba de Las Villas, me gustaba Cheito y me gustaba Muñoz, eran los peloteros que me gustaban. Y Sandalio Hernández también me gustaba. Oh, ya llegaba güey. Cito Hernández de Las Villas, me gustaba. De Piedra del Río especialmente no tenía. Yo creo, en ese momento yo pensaba siempre, el rival por antonomasia, el equipo que. Para mí los equipos habaneros de la capital eran los más fuertes, para mí eran los que tenían los mejores peloteros, los que por X o por H o por B siempre no conquistaban tantos títulos como pudieron haber conquistado. Pero a mí me simpatizaba también el juego que hacían los equipos de Las Villas, muy parecido, un juego dinámico, rápido, que combinaban peloteros de poder, con defensivos, ofensivos, rápido y con un picheo decente. En este caso por eso yo veía siempre a los equipos sobre todo los equipos de Las Villas como los más cercanos y los más competitivos, porque para mí, y me van a disculpar los fanáticos, los que saben de béisbol, para mí los equipos de Pinar del Río tenían muy buen pucheo, pero no era un equipo para competir al nivel de, o sea, no era un equipo en ese periodo de los 70 estamos hablando. Sí, finales de los 70, mediados de los 70 sí. a finales. No era, y claro, por supuesto, después lo fueron porque desde el 78, con el golpe que hubo al grupo de peloteros de La Habana en los 78 y en el 82, pues le abrieron el camino a Pinar del Río para ganar todo lo que ganó después Veguero. No digo que no hubiera podido ganar, porque lograron constituir al final un buen equipo. Sí, en los 80, tremendo equipo ofensivamente también ya. Muy completo. Pero Industriales y Metropolitanos, por ejemplo, hubieran sido igual. Algún título le hubieran arrancado. Hubieran sido también igual, claro. Un equipo completo. Y La Villa, por supuesto, yo recuerdo que en el año 78 mi abuelo me llevó a ver el juego de la final aquella entre Pinar del Río y Las Villas. Y yo, por supuesto, a mí me molestaba mucho Pinar del Río porque yo veía que Industriales era mejor y sin embargo estaba ganando Pinar del Río. Y mi abuelo me dijo, digo a mi abuelo ese día, me acuerdo que yo le digo a mi abuelo, bueno, ¿y a quién le vamos hoy? Porque ninguno de los dos es de nosotros. Mi abuelo estaba haciendo en el latino y él me dice, no, vamos por Pinar del Río, que son los de Occidente. Pero yo le iba más a Las Villas porque era el equipo que más en juego me gustaba y más se me parecía a Industrial. Recuerdo que ellos tenían a Muñoz, Industrial de La Habana tenía a Marchetti, ellos tenían a Cheito, nosotros teníamos a Capiró. Teníamos a Garbey, tenía Jova con Puente, Jova y Puente, Cito Hernández y Mantecao Linares, sí. Y así era esa, o sea, yo le veía similitud me parecía bastante similar el juego de los equipos de Las Villas con los equipos de La Habana. Y me acuerdo que mi abuelo me dice eso, pero yo me quedé así, y fue un juego cerrado, recuerdo, y que cuando Cheito dio jonrón, que cayó a toda la parte de la banda tercera de habaneros que le iban a los pinareños, yo me alegré mucho porque le había dado un jonrón a Rogelio García. ¿Y tú estabas sentado ahí en tercera base? Estaba en la parte de tercera hacia arriba, estábamos sentados ahí mi abuelo y yo. ¿Te acuerdas del jonrón cómo fue? Y fue una bola de abajo así, que le sacó, no sé si, creo que fue por el left field, sí. Left center, no me acuerdo. Por el left. Pero fue un fly super alto. ¿Te acuerdas que no caía? Fue un fly altísimo. Y no cayó tan lejos tampoco, hubo su estrés, No, pero fue muy alto, Pero Cheito Rodríguez tenía mucho poder, era un pelotero con... ¿Tú sabías que era jonrón o tú esperaste al final que casi caía la bola? Era un fly, para mí cuando dio fue un fly, para mí era un fly. Un out. Un out más, pero la bola se fue subiendo y fue alejándose, como dice, Entonces se sorprendió todo, Y yo me alegré mucho, la verdad. Me llama la atención que te gustaba Muñoz, a pesar de que estaba la famosa rivalidad en ese momento, más que nunca, de Muñoz-Marchetti. ¿Te acuerdas que Muñoz en ese año era cuando le gritaban Rebollón en el latino? Pero no es que me gustara Muñoz, es que me gustaba más Cheito, porque no era una competencia directa con alguien de La Habana. Cheito era tercera base. Muñoz,
En esa época yo simpatizaba más con Marchetti, por supuesto. Incluso yo recuerdo que una serie que hubo en Cuba en el año 79, la serie intercontinental, que sí, fue Carter y fue Terry Francona. Y yo recuerdo que en los juegos en el Latino le gritaban a Muñoz, porque no ponía el que era entonces manager. En un juego Marchetti estaba en el banco y en el otro Marchetti estuvo designado. Ajá. Y la gente pedía a Marchetti, yo no era uno de los que entonces pedíamos a Marchetti. Pero no, viendo en perspectiva y los hechos, Muñoz fue muchísimo mejor bateador que Marchetti, pero muchísimo mejor. Tu segunda base de la capital. De Vicente Anglada. ¿Cómo que Vicente Anglada y Juan Padilla, Alfonso no? A ver, dime. A ver, mira, jugaron distintos tipos de pelota. Para mí Anglada cogía tanto o más como Padilla. Para mí cogía más. Incluso era más espectacular. Bateando no era segundo de Padilla. Padilla quizás dio más honrones, pero recuérdate que Padilla dio los honrones en una etapa que ya no había ese picheo, la bola era más viva, el bate de aluminio era mucho mejor, de mucho mejor calidad, y Anglada, ahí están los récords de él. Anglada era un hombre que podía dar honrones, es uno de los peloteros que tiene el récord de 2 honrones en un mismo inning, que eso no significa nada porque eso es una casualidad, pero lo dio. Se lo podía dar a cualquiera. Era un tipo que tocaba la bola, que era muy rápido en bases, tenía muy buen tacto y era ideal como segunda base, como yo lo pondría primer bate en este equipo. Ok, torpedero. Mira, estoy haciendo un equipo. No te estoy diciendo lo que... Ni siquiera un equipo, te estoy pidiendo uno solo por posición, más duro todavía. No solo por posición, que al final se reúne en una alineación. Sí. Y uno solo por posición, que yo quiero después vaya a batear. Yo no escogería un shortstop de los que en La Habana han habido muy buenos shortstores, como para mí el mejor de todos a la defensa, Reinaldo Ordóñez, demostrado a nivel de Grandes Ligas. Estuvo Germán Mesa, no tengo simpatías para nada como personas con él, aunque reconozco que era un buen shortstop. Rodolfo Puente también fue un buen shortstop. Y que lo viste mucho a Puente tú. Y yo te digo, Rodolfo Puente tenía una característica, no tenía el brazo de Germán Mesa, yo no diría no la espectacularidad, porque Puente, yo recuerdo a Puente hacer muy buenas jugadas para atrás y para adelante, para el hueco, para arriba de segunda. Y tenía una cosa que a pesar de no tener el buen brazo ese que tenía, que no es una persona que me simpatice Puente, pero a pesar de no tener el brazo que tenía Germán Mesa, tenía una técnica tal para coger la pelota, dar 3 pasos y soltarla, o pivotear en un doble play, que también yo lo incluiría, pero como estamos hablando de mi equipo, el equipo que yo pondría, sobre todo de series nacionales, y yo quiero también, me interesa también tener una alineación poderosa, yo en inicio esto pondría a Rolando Verde. Coño, oye, Rolly, Vertica. Adiós. Los amigos. Verde tremendo bateador. Ajá. Si Verde no selecciona, entra Germán Mesa a ese line-up. Pues lo hubiera sido muy difícil. Estamos especulando. No, sí, con un entrenador, con la falta de ofensiva que tenía el equipo industrial, yo no creo que hubiera aceptado a Rolando Verde. Rolando Verde era un pelotero que bateaba todos los años 360, 340, 350, 330. Después que Rolando se lesionó y empezó a tener problemas físicos, que fue alrededor del año 86 más o menos, por ahí. 87. Y después de eso jugó como 7 años más. Sí, pero ya era en función de backup y de utility. Primera, y jugó mucha tercera hasta base. left, tercera base. Mucha tercera base también, pero Rolando Verde terminó bateando en series nacionales 300... 303 o 306, por ahí está. Alrededor. A pesar de lo que bajó. Imagínate cuánto tiene que haber bateado Verde esos primeros 6, 7 años de su carrera. Que los otros que fueron... Estaba en 329. Años... Hasta los 87 estaba en 329. Desde el punto de vista ofensivo, terminó bateando 300. Y Germán Mesa en toda su carrera no batió 300, o sea, no terminó bateando 300. Así que yo por encima de todos esos señores defensivos, que incluso podría incluirse a Tony González, que era muy bueno defensivamente también, aunque el bate no fuera
Era un pelotero muy avispado, muy inteligente. No lo vi jugar, pero Y bueno. tampoco Verde era un guantepalo. No, O sea, no, tú no. no estás poniendo ahí a... Este era un anuncio decente. Ya. Cogía la que tenía que coger y ya para nada. No te hacía una jugada espectacular, pero se cogía y tenía buen brazo también. Sí, Por lo tanto, yo en el short yo pongo a Rolando Vélez Santa María. Tercera base. Tercera base yo pongo a Bárbaro Garbey. Wow. ¿Por qué Garbey y Vargas no? Porque Garbey jugó 5 temporadas, pero era un pelotero espectacular, era un pelotero que bateaba muchísimo, que fue líder muchas veces en esos pocos años que jugó en la pelota cubana, impulsadas en Champion average. bate. Y luego tuvo una carrera en el béisbol mexicano sobre todo, muy importante, un pelotero que con los años cogió un poco más de poder al bate y hizo un swing más, y un pelotero que incluso llegó a batear 20 y pico jonrones. O sea que en la liga cubana, de haber seguido jugando en la liga cubana por todos esos años, hubiera sido un bateador que con los años se hubiera convertido en un bateador de poder. ¿Tú piensas que Garbey hubiera jugado los que más o menos jugaron, por decirte gente, sobre todo jardineros, porque al final tú sabes que Garbey al final terminó jugando más los Sí, Phillies? Casanova, Fernando Sánchez, ese tipo de gente que eran contemporáneos más o menos con él. ¿Tú crees que eso que le hubiera durado todos estos años? Yo creo que sí, Garbey yo creo que se retiró en el 94, en el 96 en la Liga Mexicana y estuvo bateando Sí, todavía. por todos 40 años. O sea que hubiera sido un tercera base de La Habana. ¿Y dónde metías a Vargas? ¿Tú no lo ves más en los Phillies en esa Habana después en los 80? Para Metropolitano, o lo mando para Metropolitano. ¿Y en selectiva después Casillas? Pues nada. No ves a Garbey más en los Phillies, porque al final el equipo de Cuba hizo más Phillies que otra cosa. Bueno, lo acomodaron ya, en los ya, Phillies. ya tú me estás acomodando una época determinada. Ya. Estamos siendo un equipo ahora. Es tu equipo, dale. Es mi equipo. Pues, Vamos para los otra época Phillies. habría que ver porque también entraron buenos files. Estaba Beltrán, estaba el novato alemán que tenía muy buena proyección en el 82. Estaba Armando. Mantecao Linares, estaba Armando Capiró. Si no se hubiera retirado, si no hubieran retirado a Julián Villar, a lo mejor Julián Villar hubiera estado jugando mucho. Que también jugaba tercera. Exacto. Tercera y Phillies. Y o sea, Después entró Javier Méndez. eso es lo bueno de especular. Claro. Eso es lo bueno que tiene. Pero está sobre bases reales de lo que hubiera pasado. Por la edad y la calidad de ellos. Exacto. Bueno, a lo mejor después hubiera jugado Vargas tercera base o quién sabe si Eddie Herrera hubiera explotado, porque Eddie Herrera también en el 82 estaba ya teniendo resultados, pero bueno, Vargas al final tuvo una carrera larga y no mala, una buena carrera como pelotero. Pero mi tercera base hubiera sido Capiró, Ok. No, Garbey. Garbey. Tu right field. Mi right field Capiró. ¿Por qué Garbey en el right y no en el left? Mi right field Capiró por el brazo, es evidente. Eso no sé a quién se le ocurrió poner, desperdiciar un brazo como ese. Ese era Juan y Alo, esa gente, no sé. Bueno, sí, a los técnicos, Sergio Ojeda. los sabiondos estos de la pelota cubana que hicieron Omar Linares tercera base en opción, como hubiera podido tener una carrera de shortstop espectacular. Porque incluso le hicieron lo que le hicieron a Cheito, pero pudieron dejar en el short, Exacto. ¿verdad? Y poner otro de esa base, Vargas en ese momento y después pierde, no sé, Exacto. Pero bueno, ellos son los que saben. entre comillas. Centerfield. Bueno, a ver, mi centerfield no lo voy a poner porque evidentemente no tuvo la misma carrera. No, pero dilo quién es. Mi centerfield es Mantecao Linares. ¿Por qué Mantecado en tu centerfield? Mantecao Linares, pues para mí era un buen primer bate, un hombre que robaba muchas bases, tenía tacto y fildeando venía superar. Yo después que vi a Mantecao Linares, nada me asombró. Javier Méndez era muy bueno como centerfield, como fildeando, pero a mí no me asombraban las cosas que hacía Javier Méndez porque no se la había visto a Mantecao. Pero bueno, en el centerfield pusiera a Javier Méndez. Ok, perfecto. ¿Mantecado o Bombón Salazar? Si tienes que escoger entre los dos. Yo hubiera puesto a Mantecao porque también lo vi más. Bombón era Ok, bueno, claro. pero lo vi más. Bombón era bueno, pero lo vi más y porque lo vi más. Como jardinero central, ¿crees que Víctor era más parecido a Mantecado que con Javier Méndez, por ejemplo, Sí, verdad? sí. Exacto. Lo que Víctor tenía más poder y un poco más tacto también. Te hablo como jardinero, Sí, en sí. el centerfield me refiero. Ajá. Para que los que no saben, los que no vieron, sepan. Que si vamos a La escoger. explosividad, estamos hablando de Regis. Exacto, en eso sí. Porque no es que uno sea mejor, fildeaba mejor que otro.
hay files que, por ejemplo, en el caso del hay quienes fitean mejor para adelante, quienes fitean mejor para atrás. Mantecao yo recuerdo que fiteaba para adelante de cordón de zapato, era buenísimo, tenía buen brazo, pero también para atrás. Para los laterales. Y para los laterales, y entonces... Y es de los primeros que te va contra la cerca, ¿viste? Se subía arriba cerca, los primeritos era él. Sí. Y entonces, pero bueno, como quiero aprovechar el bateo y un bateador zurdo en la alineación no está de más. Pues, no, Javier Méndez, por Javier favor. Méndez. ¿Tu left field? Bueno, jugó 2 años nada más, pero yo lo pusiera de left field a Kendry Morales. Ok. Ok. ¿Te imaginas Kendry y Capiró en las esquinas? Sí, claro. A mí me gustaba Kendry en el right field, si tú supieras. Sí, pero Capiró tenía más brazos. No, por eso incuestionablemente. Pero ya aquí ahora nunca entendí, no me gustó mucho cuando tan jovencito lo pasaron a primera base. Me gustaba más en el right field. Sí. Kendry Morales. Esto era una pero sí, incidental que estoy metiendo. Bueno. Y de designado, entonces no sé. De designado. Bueno, por número, vamos a ponerlo. No, por número no, pero lo que tú creas. Te digo algunos nombres y tú decides. Es que poder te voy a decir nombres. Tú decides cuál. Osorio, Julián Villar, Poulot. Cualquiera de esos pudiera ser, pero mira, me voy a ir para darle poder. O más para acá, no sé, Skull, no sé. Vamos a poner Skull para darle potencia. Ok, y otros surdos más de poder. El Ainó. El orden aparte. El orden aparte, Anglada primero, Gambey segundo, Capiró tercero, Kendry cuarto, quinto Medina, sexto Muñoz Marchetti, séptimo Verde. ¿Quién me queda? Skull te queda todavía, Mantecao. No, Mantecao no, te queda Skull. Méndez. Pondría, te dije, Anglada, Gambey, Capiró, Kendry, Medina, Marchetti. Te pondría Skull, séptimo, octavo Javier Méndez y noveno este. Te van a matar a alguna gente aquí que cuando vean que tú pusiste a Javier de octavo bate. A mí me han querido matar muchas veces. Y en la vida real. Que me quieran matar por una alineación de pelota, me da igual. Tus 9 regulares de un equipo Cuba de Serie Nacional. Mis 9 regulares del equipo Cuba. Bueno, Queche sería Pedro Luis. ¿Por qué Pedro Luis Rodríguez y no Pedro Medina? Porque era un pelotero de más tacto, que Chando era más o menos igual que Medina. Daba jonrones, podía dar jonrones, pero tenía mucho más tacto que Medina. Era un bateador que conectaba y era más rápido también que Medina en la base. Primera, te dije Muñoz, sí, Muñoz primera. Segunda base, Pacheco. Segunda base sería Pacheco, opción sería Linares. Tercera Cheito, por supuesto. La gente va a pensar que nos hemos puesto de acuerdo y porque tú eres amigo mío y quieres decirme eso aquí. No. ¿Por qué Linares en el short y Cheito en tercera? Si vamos a aprovechar lo mejor que tenemos, pues vamos a aprovechar lo mejor y vamos a hacer un equipo que combine poder, que combine defensa, jugadores rápidos, chocadores de bola. Pues para mí no hay nadie mejor que tener en un cuadro a Muñoz, Pacheco, Linares y Cheito. ¿Crees que si Omar se hubiera dedicado a short más años, hubiera sido el mejor torpedero de Series Nacionales? Por supuesto, por supuesto. Ok. ¿Crees que Linares, si no hubiera jugado tercera base, Cheito fuera el mejor tercera base de Series Nacionales? Yo creo que Cheito es el mejor tercera base de Series Nacionales. Lo que pasa es que Linares empezó a jugar después que cometieron el crimen ese contra Cheito y le desgraciaron la carrera. Y bueno, pues tenían un jugador que podía asumir el rol excepcional, claro, y ya lo utilizaron como tercera base, pero era elección natural de esos equipos amateur cubanos. Left field. A ver, yo pondría, es que me estoy tratando de acordar ahora de... Bueno, mira, yo pondría a left field a Fernando Sánchez. Yo pondría a Fernando Sánchez como left field. Y no me preguntes por qué, porque me parece que tenía muy buena calidad. Jugó en una época que tenía que ser un buen
Tú lo viste en su prime, Sí, sí, joven, sí, con 20 y pico sí. años en los 70. Tenía que tener mucha calidad para hacer las cosas que hizo en los años 70, al final de los 70. Era un pelotero que daba jonrones, era rápido, tenía buen brazo, no era malo findeando y era un bateador muy oportuno también. Han pasado muchos por ahí, pero yo pondría a Fernando en el left. ¿Por qué Fernando Sánchez y Rudy Gurriel no? Porque a mí me parece mejor pelotero Fernando Sánchez que Gurriel. Gurriel es un pelotero que vino a explotar ya en los años 80, que no era un mal pelotero, pero era un pelotero que explotó en los años 80, finales sobre todo los 80, con los honrones esos de chiripazo que digo yo, como decía mi abuelo, qué reventados son, coño, por una jugadita que te debió haber sido en primera y por haber cantado quieto ya convirtieron en... Bueno, el otro tenía que dar el honrón, pero bueno, lo dio. Pero si no hubiera sido por ese lado, no hubiera llegado a batear y no hubiera habido héroes de parna, carajo. Bueno, si iba a ser el segundo out. Si bateaba de todas maneras, pero con bases limpias y con dos outs. Pero lo mismo. Amén, con un out, porque debe ser el primero. Que Fernando, para ver que hubiera puesto. Set de field. Casanova, yo pondría a Luis Gerardo Casanova. Muchos se sorprenderán, pero ese Casanova de los 70, al principio de los 80, era más center field que right field. Tenía buen desplazamiento para todo, para adelante, para atrás, para los lados. Y bateando. Sabemos. Y brazos, sabemos. El right field me lo imagino, pero dímelo tú, ¿quién es el right field? Cambió, Armando Cambió. ¿Por qué dejas afuera a Víctor Mesa? ¿Para qué? ¿Para poner a Capiró? ¿Para poner a Fernando? ¿Para poner a Capiró? Víctor Mesa lo dejo fuera para poner a Casanova. Porque yo no puedo quitar a Capiró de ese equipo. Vaya. Yo por lo menos, no sé si alguien lo quiere quitar, pero conmigo tiene que jugar. Bateador designado. Han habido muy buenos bateadores. Quindelán, puedo decir. Quindelán. Yo pondría a Quindelán. A Quindelán o a... Vamos a verlo. Pondría a Quindelán o pondría a Muñoz de bateador designado y primera base Pito Abreu o Pito Abreu de primera base, porque yo no solo lo voy a hacer, los equipos los estoy haciendo por los resultados en series nacionales, sino por los años que jugaron en series nacionales, y lo estoy haciendo por las condiciones de los peloteros. Exacto. Y por lo que, o sea, porque cuando hablamos de que fulano, si hubiera jugado aquí, hubiera jugado allá, eso es especulación, y claro. Pero decide, tienes que decidir ahora. ¿Quindelán o Pito Abreu? Bueno, pues Pito Abreu. Porque los honrones que ha dado Quito Abreu se los ha dado a un nivel a mayor nivel, y Quindelán, que era muy buen pelotero, no se los dio a ¿Quindelán o Muñoz? Muñoz. ¿Por qué? Porque era un pelotero mucho más sereno a la hora de batear, tenía mejor zona de bateo, porque era un pelotero, un bateador zurdo también, y discernía mejor entre los lanzamientos, y tenía un poder del carajo. Pero te van a decir aquí que los números dicen que Quindelán dio 487 jonrones y Muñoz 371. Igual que los números le van a decir a muchos que Paredes tiene mejores resultados que Germán Mesa, y muchos van a decir que Germán Mesa es el mejor. Pues para mí el mejor es este. Volvamos a la capital. Pitcher derecho de La Habana, de Ciudad de La Habana. El Duque Hernández. Ok. El Duque Hernández, porque el Duque Hernández pichó en una época muy ofensiva también. Sí, claro. Y a pesar de eso tuvo buen promedio de carreras limpias, y no solo eso, tuvo un mejor promedio de ganados y perdidos de series nacionales. Pero además después hizo una carrera en Grandes Ligas bastante decente. No llegó a las 100 victorias, pero llegó a 90, 90 y tantas. 91, ¿no? Tuvo la suerte de estar en los Yankees del 98 al 2000, que fue el equipo que ganó 3 series mundiales, y eso le hizo lucir más. Y yo creo que el Duque sería... Fue el que en Cuba demostró su calidad, y en Grandes Ligas también lo demostró. Ok. Voy a hacer ahora el diablo. ¿Por qué el Duque y Valle no? Por lo que te estoy diciendo. Okay. Te estoy diciendo que el Duque, cuando lo expulsan en el 96 de la pelota cubana, lo sancionan, tenía el mejor récord de ganados y perdidos de la pelota cubana. Y cuando sale al exilio y llega a jugar a Grandes Ligas, tuvo una carrera de 10 años en la que ganó 90 juegos, 90, 93 juegos. Sí, 91 creo que fue. 91 juegos y 3 series nacionales. Que el otro tenía condiciones, tiraba más duro. Bueno, si mi abuela tuviera él, y se fue el helicóptero. Es lo que yo digo siempre. Si Omar Linares hubiera jugado, a lo mejor Omar Linares hubiera sido
mejor que Ken Griffey, pero no jugó en Grandes Yo lo Ligas. tengo a ese nivel de talento. De talento, el problema es que el talento, de condiciones. sí, pero Linares, estamos hablando ya como aquí ahora, ya, imagínate. pero estamos hablando de, Sí, sí. de lo, en el caso del pitcher derecho te lo saqué por lo que hizo. No, te Cuba. mencionaba ya, pues si te había olvidado alguno. No. Por decir uno que Te estoy hablando de que uno tuvo el récord que tuvo en Cuba y después demostró que no, podía más que jugar, válido. que pudo jugar en Grandes Ligas y tuvo un buen récord. Pitcher sur de la capital. Bueno, de la capital. Yo diría Changa. Yo diría Changa porque Dalcún me gustaba mucho. Tuvo en su contra que lo castigaron a jugar con los Metropolitanos después que Del 82. cometieron el crimen en el 82 de meter preso a todos, de desmantelar 2 equipos de Y más nunca hizo equipo cubano, no se te olvide ese detalle. a partir de ese momento ni hizo más equipo Cuba y le tocó pinchar con juveniles y con peloteros descartados. ¿Piensa que eso fue a propósito? Es estúpido, pero yo creo que sí lo hicieron a propósito. Porque esta gente, por castigar a las personas, son capaces de dar un escarmiento. Mira, te vamos a dejar, como mismo le dijeron a Rocha, te vamos a dejar, pero es porque nosotros queremos, no porque... Entonces cuando en un país todo es tan arbitrario y no podemos abstraernos del tema político en este caso, porque es que el tema de la política ha afectado no solo a ¿El béisbol? la sociedad cubana en general, sino el béisbol también. Y el béisbol de ellos, Regi. Las Sí, razones sí, fueron de ellos y también. Exacto, ellos mismos se quedaban ciegos por ver esto al otro. Es una mentalidad que es muy raro desglosarla porque es tan enfermiza que... Pero bueno, yo pondría a Changa como pitcher zurdo porque jugó en una pelota que es verdad que tenían ventaja los pitchers, hay que decirlo. Había mucho pincheo, pero Hasta el 77, sí. pero tenían mucha ventaja, sobre todo con esos bates de madera empatados, tizados, Y las bolas, ¿no? Y las pelotas muertas. martillados, enclavados. Y las pelotas muertas. Pero hay que ver el promedio. El problema es que Changa, vamos a ver por récords individuales, Changa yo creo que fue el primero en llegar el que dio Y ponche. 1000 ponches en series nacionales, fue uno de los primeros en llegar a 100 victorias, si no fue Y el primero de los zurdos. de los zurdos, ajá. Y, Entre los primeros sin importar la mano y el primero de los zurdos. y también su carrera, aunque él probablemente no quisiera jugar más, en el año 79-80 él estaba en plenitud de forma todavía. Con el año 79 tuvo una buena campaña. Y yo creo que hubiera podido ser 4 años más, podía haber pichado. Pero, ya te digo, era un pelotero creo que más centrado que Dalcún como atleta, más profesional en el sentido de la mentalidad. Y una salvedad. En su momento era mejor zurdo de Cuba amplio por un decenio. Exacto, ya en la época Y de llegó a Dalcún- discutir la condición de mejor pitcher de Cuba, él y Huelga. Que eso se dice rapidito. Y en la época de Dalcún ya tenía a Jorge Luis Valdellay, que aunque estaba pichando con un buen equipo que le respaldaba ofensivamente y defensivamente, evidentemente los resultados de Jorge Luis Valdellay fueron muy superiores a los de Dalcún. Aunque Dalcún, yo no sé si hubiera llegado a 200. Desmotivado. Exacto, Sí. estaba desmotivado con un equipo que era un equipo de fantasma, porque eso era un equipo de novatos que... Tu manager de la capital. Mi manager de la capital, Pedro Medina. Bueno, como que ya lo tengo ya. Bueno, pero puede ser un jugador y director. Manager Más player, catcher. manager player. Pues yo creo que podría decirte Chávez, podría Ayón también podía, porque Tienes que decirme uno. a Ayón le tocó una etapa que lo que hizo usted tuvo que formar pelotero, porque no tenía nada, fue a partir del 83. Pero uno que era muy carismático, que a mí me gustaba mucho en aquella época era el Chino Alpiza también era. Pero bueno, yo te pondría a Roberto Leo. Ok, nada, me sorprendiste, qué bien, claro. Tu pitcher derecho del equipo Cuba, ¿quién sería? Porque no me lo dijiste. Pitcher derecho del equipo Cuba. Está complicado porque ya te digo, han habido muy buenos resultados en la pelota cubana. Hay algunos con muchos muy buenos resultados en la pelota cubana, otros que tuvieron buenos resultados, pero en Grandes Ligas tampoco fueron
lo no más allá, y otros que sí lo tuvieron. Yo diría que de la pelota de los últimos 60 años de series nacionales, para mí el pitcher más abridor derecho más, porque tuvo buenos, no muchos, pero sí buenos resultados en Cuba cuando pichó, cuando jugó, a pesar de estar en un equipo malísimo, y tuvo muy buenos resultados aquí, a pesar de lo que tampoco jugó con un equipo muy de primera línea, a pesar de que también ganó. Ya me tienes intrigado ya. Pues el Iván Hernández. Ok. No pondría el Iván Hernández. Un pitcher muy trabajador, que todos los años tiraba más de 200 innings y lanzaba más de 33 juegos, pero que tuvo resultados destacadísimos. Y quizás no sea en cuando fue de esta época de la pelota de los que saltaron de la pelota amateur cubana de esta a profesionales, que más victorias ha tenido, también en más de derrotas, pero hay que contar también con algunos equipos que jugó que no tenían mucha. Pero yo lo pondría al Iván. Zurdo. Olvídate, porque este no hubo un juego en ningún circuito profesional, pero tampoco de los que han jugado en circuito profesional ha habido muchos destacados, y entonces en este caso sí te pondría por las condiciones que tenía como pitcher y por los resultados que tuvo en serie nacional. Yo te lo pondría como el pitcher zurdo. Un relevista en la capital. También hubieron muchos, pero de relevista te pondría Lázaro Bay. Ok. Como cerrador. Ok. Relevista del equipo cubano. Chapman. Ok. Director de ese equipo cubano. Director de ese equipo Cuba. Gran Peña, puede decir. Nada mal. Nada mal. Oh, me sorprendiste, nada mal. Ese sería un buen manager de un equipo Cuba futuro, verdadero, libre, tú sabes, de aquí. Otorio Oliva, cuando estaba. Uno que subiera bien, uno que subiera de pronto y no estuviera inventando tanto. Claro, claro. Ok. Casi para terminar, pero te voy a preguntar por un pelotero que no me has mencionado y que es. A muchos les gusta muchísimo y es tronco, tremendo pelotero. Pero ya que me mencionaste a Pito Abreu, yo te voy a preguntar por él. ¿Por qué Linares, Cheito y Pacheco, por ejemplo, y no Yulieski Gurriel? Porque, a ver, podría estar Yulieski, pero Yulieski, ¿dónde lo pondría? Si voy a poner a Pito primero, no puedo poner a Yulieski. Si voy a poner Yulieski no es short. Y no es tercera, pero en este caso ¿no la pones por arriba de Pacheco ni por arriba de Cheito en tercera ni en segunda? Pues tendría que entonces poner a Junior Escobar también. Sí, no, si vamos a hacer un equipo, a ver, si me dice, ese es el equipo Cuba de. O si me dice, no, estamos hablando de características, de calidad y condiciones ahora. Por las características, por ejemplo, por las características. Es más por eso que te estoy dando los nombres. Ya está. Cheito como tercera, me parece que por sus características es el que tiene que jugar tercera. Ya. Y Linares que tiene que jugar. Y un Pacheco en segunda más que un Yulieski. Ahí te podría poner a Yulieski por Pacheco también, pero vamos a poner a Pacheco porque no sé por qué te lo pondría primero, pero ¿Era Pacheco 5 herramientas? yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque corría, Pacheco era un jugador que corría, tenía tacto, tenía poder también, incluso era muy oportuno. Y no era Uquiola, ni era Anglada, ni era Padilla, pero tampoco era bueno. Por lo mismo que te dije que Verde tenía que hacer misiones en el Industrial, en el equipo de La Habana. O Pedro Luis o Pedro Medina Tuqueche. Los jugadores defensivos, como tú has dicho en el programa, a veces es para el noveno inning para asegurar la ventaja. ¿Cómo sentaban a Medina para poner a Bertico o a Juan Castro? Pero no para que tenga 4 puntos por oportunidades a bate, para que se ponche de fly. Y te decían que era porque bateaban aquellos torneos internacionales, que imagínate. Porque con los muertos eso bateaba cualquiera. Eso es un bateador que ni llegó a 100 home runs en series nacionales, que me vas a decir, o a mí Gil. No, ni a 2.30 de averaje. Y no jugando 10 series, sino jugando 16, 17.
Para mí eso no. Ok. Tu top 10, o si no te traes top 10, top 5, ya vamos a terminar ya. Tu top 10 de mejores peloteros de posición o bateadores de series nacionales. ¿Te atreverías a verlo? Es muy difícil, muy difícil. Pero te puedo dar el top, te puedo hacer el equipo. Equipo no, top 10. Ya me diste el equipo. Ah, bueno, ven acá. Te voy a dar un equipo de Cuba, de tops, de toda la historia, de mejores peloteros cubanos, para mí. ¿Qué es que me faltaría? ¿No? El catcher sería Miguel Ángel González. Ok, ese es MLB ya. Ok. De todas, no, Ok. de todas, porque las ligas negras no son MLB y te voy a poner Ok. ligas negras ahí. Primera base, Rafael Palmeiro. Segunda base, yo pondría en segunda base a Leo Cárdenas, aunque no hubo segunda base. Por arriba Tony Taylor. Pregunto. Bueno, sí, no, yo pondría a Tony Taylor, no, es que quería hacer. No quiero influenciar, no. No, Tony Taylor segunda base. Tony Taylor segundo, por lo que quería era colar a Ordóñez, pero no. Dejo a Leo Cárdenas en el show. Tony Taylor segunda, Sciol. Sigo a jugador diablo. Ajá. Leo Cárdenas por arriba de Campaneri. Ah, no, coño. Ve Campaneri y Sciol. Tienes razón. Yo pregunto, no, esto No, es que los resultados. Pero tengo miedo que se te olvide aquí. No, pero es que y después te van a matar aquí. Los resultados lo demostraron. Campaneri es el mejor Sciol cubano de todas las épocas. Tercera base. Tani Pérez. Yo pondría a Tani Pérez tercera base. En left field. Y en el left field pondría left field. Vamos a poner a Canseco en el left field. Ok, me sorprendiste. Después entonces, ¿por qué me sorprendiste? Center field. En el center field vamos a poner a José Cardenal. Ok. Right field. Right field o Martín Diego. Bateador designado. Pondría de right field por el brazo que tenía, porque podía jugar en muchas posiciones. Designado yo pondría a Cristóbal Torriente. Ok. Solo te voy a hacer un recordatorio. Dejaste afuera a Tony Oliva y dejaste fuera a Orestes Mini Miñoso. Yo solo te lo digo. No, yo no quiero. Bueno, es que no me acordaba. Pero los files serían estos: Tony Oliva, Miñoso en el center y en el right field, en el left field, ¿quién te dije? ¿Quiénes fueron los que yo te mencioné? Me dijiste en el left a Canseco. Sí, no, pero entonces te pondría a Diego para el left y te designaba a Canseco. Ok. El cambio que haría. ¿Y center qué sería entonces? Mini me dijiste. Miñoso. ¿Y Ray? Oliva. Ok. Pitcher derecho. Tian. Sí, señor. Luis Tian. Sí. El Tian de cubano. A pesar que fue de Boston, ¿verdad? Pero fue de los Yankees también. Sí, también, es verdad. Fue de los Yankees también. Me mataste con la respuesta. Y anunciaba su. Sí, no. Único. Tiene que estar en Junta de la Fama, ¿no? Sin chauvinismo, sin nacionalismo. Sí, debería estar en el Hall de la Fama. Merece estar en el Hall de la Fama porque no fue campeón con el Boston ni con los Yankees porque. Pero por él no dependió. Pero no dependió de él. Él lanzó bien sus juegos y tuvo una buena carrera. Incluso tuvo un buen tremendo comeback después de los mejores de la historia. Y fue un pitcher que ganó, creo que 4 ocasiones, 3 o 4 ocasiones más de 20 juegos en una temporada. Sí, como no. Y longevo. Y trabajador. Pitcher zurdo. Mike Cuellar. De ahí, punto y raya, todo lo que haya por ahí para atrás. Digo yo, no, sí, claro. ¿Relevista? Adolfo Luque lo pondría de relevista. Y de cerrador. Papá Montero. Y de cerrador a Chapman. Que fuera cámara me dijiste que Adolfo Luque era el pelotero de tu abuelo. Mi abuelo, La Habana perfecto, era, según dicen. Mike González. Mike González era un pelotero muy inteligente
que no era ofensivamente, no era gran cosa, pero tuvo muchas series en Grandes Ligas. Y la época. Tuvo buena época en los Cardenales de San Luis, que era el segundo equipo de mi abuelo, y de la Liga Nacional. Y es un jugador muy inteligente. Y a la defensa parece que era bastante bueno, según dice. Tiene que haber sido bueno, porque aparte en esa época jugar y coger el idioma en el principio siglo XX, tiene que haber sido muy bueno. Sí, fue el primer manager no latino en Grandes Ligas, porque por ocasión de que el manager de los Cardenales no estuvo como, no sé si estuvo suspendido, estuvo de baja o lo rescindieron el contrato, por unos días estuvo de manager de los Cardenales. Fue él y no fue otro, no fue Preston Gómez, no fue Alú, fue él. Exacto, de la época en que del Gas House, eran los famosos Cardenales de la Gas House, no me acuerdo cómo decir. Eso para que sepan que Regi sabe tanto más de series nacionales, ¿lo vieron? De hecho, Regi, ¿cuándo dejaste las series nacionales para seguir más en las Grandes Ligas? ¿Cómo fue ese proceso? A ver, en Cuba era muy difícil estar al día con las cosas de Grandes Ligas, pero yo tuve la suerte del año 78 de tener revistas de los Yankees campeones mundiales, de la Serie Mundial. Y entonces, bueno, tenía la de 78 y tenía la de 77. Me trajeron la revista de ese año y me traían muchas postalitas de tops de esas, de que hacían de la época. Tenían una colección inmensa de postalitas tops de esa época y esas revistas. Y también mucha literatura que después siempre me fue llegando. Y yo recuerdo cuando se murió, a mí me acuerdo que mi primo Greg una vez me manda una postal de Babe Ruth, mi primo Greg, que fue asesinado en las Torres el 11 de julio de 2001. 11 de septiembre. 11 de septiembre. Era contemporáneo conmigo y entonces él me manda una postal de Babe Ruth y me dice, me acuerdo que decía, lamento mucho la pérdida de tu pitcher favorito, que era de Changa. Y entonces yo le respondí, le mandé una carta y dije, coño, yo también lamento la pérdida de tu catcher favorito, que era Thomas Monson, que murieron los ambos en el 79. Sí, claro. Y bueno, era muy difícil, pero bueno, se conseguía material y después empezaron, mi papá fue a Japón y traía videos de juegos de Grandes Ligas y muchas revistas. Tu papá fue corresponsal. Papá, él muchas veces, aquí lo pondré ahora, él me mandó una foto muy buena de su papá con Pedro Medina y Antonio Muñoz en 1984, cuando el equipo de Cuba fue a hacer una gira por Japón. Tu papá era corresponsal de prensa latina en Japón. ¿Tú también fuiste a Japón? El verano del 84, la vacación. Esto es la oportunidad de ver Carlos Iglesias, a los que no juegos de Grandes Ligas, conseguir más materiales. Te indultaste, como decimos nosotros. Más materiales de Grandes Ligas. Y pelota japonesa también, viste, ¿no? No, y pelota japonesa, incluso te estaba contando ahorita que conocí a Babón. Roberto Babón, que fue el primer cubano que jugó en la pelota profesional japonesa, que tuvo una carrera destacada ahí en esa liga, en los años 50 sobre todo, y 60. Sí. Y a un pelotero venezolano, segunda base del Usual, Yacu Usual, que se llamaba Roberto Marcano. Marcano, sí. Que por cierto, te dije que en las prácticas íbamos al estadio y yo me ponía a ver cómo pichaban los pitches submarinos y nos poníamos en los files a coger rolling y fly. Me regaló 4 bates de madera y cuando uno se lo regalé a Medina. Pedro Medina, yo, el médico. ¿Coincidiste con el equipo de Cuba en ese momento o tú fuiste un poquito después? No, yo fui en las vacaciones. Pero sí, el equipo de Cuba fue finales de mayo, principios de junio. Estaba estaba en la secundaria, iba a pasar para el pre y no dejaban salir a los hijos de los... mi papá no era parte del personal diplomático, era periodista. Como periodista. Pero bueno, no podían salir. Después que pasaban a la secundaria básica no podían salir del país porque no había escuela de embajada cubana en esa época para después de secundaria. Y entonces mi papá y mis padres en esas vacaciones cogieron y lo que hicieron, en vez de ir a Cuba me llevaron a mí ese mes, un mes estuve ahí. Mejor todavía. Qué experiencia. ¿Te atreves a darme tu top 10 de series nacionales de peloteros sin posición? Los 10 mejores peloteros o bateadores de ese béisbol. Sin contar Grandes Ligas, ¿no? Sin contar Grandes Ligas. Los que no vinieron, vaya.
Los que no vinieron, exacto. Esos 30 años que ninguno salió. Exacto, los que mejor. Estos tienen los que mejores condiciones tenían. Ajá, si quiere verlo, sí, claro. Pues bueno, Linares, indiscutiblemente tendría que estar en primer lugar. Ok. Linares, después de Linares yo pondría a Muñoz, porque era muy completo. Bateador de averaje, de poder. O sea, pondría, en condiciones lo pondría a él. A Cheito y a Capiró. En tercero y cuarto y quinto, ¿Por qué Cheito? Cheito, es que el problema de Cheito era el poder que tenía. Y que no era tampoco un avo vestido pelotero. No era, la gente te decía los otros días que se comparaba a Romelio con Cheito, pero Romelio no tenía tenía mucho poder, pero Cheito tenía no solo el mismo poder, o más, o igual, pero era mucho mejor bateador. Incluso a pesar de su complexión, eso era mucho más rápido en base. Y defensivamente jugaba una tercera base que no tenía, y Romelio defensivamente no era bueno. Yo pondría ese Linares, a lo mejor no en un orden específico. Sí, ok. Linares, Muñoz, Cheito, Capiró, Cheito, Casanova. Háblame de Capiró. Es que Capiró era todo lo que debe ser un pelotero. Capiró era no solo el somatotipo del bateador intimidante, que también lo tenía. Que lo tenía, incluso hasta como se vestía, porque hay peloteros que hay que quitarle medio punto en las calificaciones por chambones. Pero bueno, Capiró era un pelotero. Tú lo miras en fotos, Regi, impresiona. Sí. Ese libro mío, tú verás las fotos de Capiró y el que no lo vio jugar. Tenía porte como pelotero, tenía presencia, como no solo a la forma de vestirse, sino a la forma de batear. Cuando se paraba en home, tú lo veías, si este va a dar un jonrón o va a dar un batazo. Majestuoso, sí. Exacto. Pero además no era postalita, tenía tremendo brazo, fildeaba, corría, porque era uno de los que más triples daba jonrones como solo Cheito y Muñoz por encima de él. Sí, solo. Y defensivamente no era malo, era un pelotero muy completo. Y que encima le hicieron una maldad, este crimen de acusarlo, de no dejarlo jugar más, de difamarlo, de vertir sobre todo tipo de calumnias, de todas las suciedades que muchas de las suciedades características de ese sistema las vistieron sobre Armando Capiró, que era simplemente un jugador de béisbol. Para terminar con Capiró contigo hoy y seguir con los otros peloteros, cuéntame en cámara lo que tanto me has dicho fuera de cámara. Estadio Juan Abrantes, 1978, estamos hablando de finales de julio, principios de agosto. Hicieron una serie de 3 juegos. El equipo Cuba, la preselección la dividieron en 2, occidental y oriental, y jugaron 3 juegos en el Abrantes. ¿Qué viste allí que tiene que ver con Capiró? Estaba bateando Cheito, estaba un juego de eso, como dice, occidentales, y yo no recordaba que habían sido una serie de 3 juegos, yo vi ese en el Abrantes, fui siempre con mi abuelo, y recuerdo que estaba bateando Cheito y estaba, lo que sí no recuerdo era Sisto Hernández o Sandalio Hernández, uno de los dos era. Estaban los dos ahí, en esa preselección. No recuerdo cuál de los dos, el que estaba en tercera ya. Y Cheito le da un batazo, no recuerdo tampoco quién era el pitcher que estaba pichando. Creo que era Rafael Rodríguez. Puede ser. Que estaba subiendo en esos momentos, era novato, pero tenía. Estaba en su segundo buen año ahí. Y le da un batazo por el right field que dio ese estadio tenía como una cerca de muro de. ¿Fue right o left? Left field. Ok. Por el left field da el batazo que también uno de los batazos fly que nunca cae de Cheito. Y pues el que estaba en tercera, no sé si Sisto o Sandalio, pensó que era jonrón y salió trotando para home play. Pero el batazo dio en la punta de aquí en el muro, por ejemplo. Dio en la punta del muro y iba para el terreno. Cuando va el terreno, Capiró la cogió y tiró para home y se la puso a Medina de extra. Y lo que sí recuerdo, porque yo estaba sentado de. ¿En home? Yo completo, pero de que te caes, o sea, llegó el tiro y como 4 pasos antes estaba
después llegar al Sandalio o Sisto, no me acuerdo cuál era. Y yo me acuerdo, lo que sí recuerdo de la cara, porque se quedó así, como pero esto no, ¿qué pasó aquí? Y yo, Ok, me dijiste Linares. El próximo de Capiró mencionaste a Casanova. Casanova, sí, Casanova era muy completo. Tenía todas las herramientas también, quizás más rápido que Capiró. Sí. Quizás mucho más versátil también que Capiró. Pero, sí, a la defensa sí. Pero que tú juegues toda la base no quiere decir que tú seas mejor. Pues. Claro, tampoco. No es así. Y bueno, pondría a Pacheco, lo pondría. Ok, de sexto, ¿no? Ok. De sexto, de Linares, Cheito, Capiró, Muñoz, Casanova, Pacheco. Sexto. Yo pondría a Fernando, también lo pondría. Sánchez. Fernando Sánchez. Pacheco Barría, Fernando. Ahí. Similar. Por eso es que no te quiero dar, te quiero dar 10. Ok. Es que las características, ambos dieron 2000 giles, ambos dieron más o menos la misma cantidad. Jugaron diferentes épocas sí, también. Coincidieron, pero Fernando es mucho mayor que él, 13 años mayor que Pacheco. ¿Qué otro pelotero te pongo? Te quedan 3. El octavo, noveno y décimo. Me quedan 3. ¿Te dije Quindelán? No me lo has dicho. Bueno, ponme a Quindelán también ahí. Ahí cabría. ¿Qué atributo le ves a este Quindelán tú? Un poder extraordinario. Es un pelotero serio también. Sí. Un pelotero muy serio, muy centrado en su trabajo ahí. Sí. Jugó muchas bases, no por versatilidad, sino porque estaba buscando que podía hacer mejor. Sí. Que yo a Quindelán siempre lo veo más bateador que Jorge también puro. Sí. Ese era un bateador. Porque también fue un bateador de 300. Un bateador que tenía. No era muy lento en la base tampoco. No. No era un. No, pero no era lento. No era lento. No era Olivera. No era Olivera. Entonces ya te he dicho cuánto voy. Te quedan 2. Me quedan 2. Te voy a dar 2 pitchers. No, estamos hablando de bateador. Bateador. Bueno, pues. Pitcher de otro listado. Pasemos otro día. Mira, más que me pese, te tengo que poner a Víctor Mesa ahí. Estamos hablando de pelotero, acuérdate. Sí, más que me pese, te pongo. ¿Qué atributo le ves a Víctor Mesa de pelotero? Que tenía todas las herramientas también. ¿Piensas que era 5 herramientas? Sí, tenía poder, tenía velocidad, fildeaba bien, tenía un brazo decente, no era Capiró, pero tenía buen brazo. Y tenía tacto también, era un rápido en base. Ok, te queda 1. Me queda 1. Te digo nombres para ayudarte. Dime, sí, pero no, tienes que decir por uno. Sí. Te voy a decir nombres. Déjame decirte los 3 nombres que yo tengo en mente. Pedro Luis Rodríguez, Pedro Medina y Luis Gurriel. Bueno, como ya tengo tantos files, te voy a poner a los 2 catchers. A Pedro Medina, Pedro Luis. Tienes que darme uno solo. Pedro Luis Rodríguez, uno solo de los catchers. Porque para que sean 10, un décimo. Bueno, mira, yo pondría a Medina, ¿sabes por qué? Porque es cierto que Pedro Luis no jugó tantos años como Medina, pero jugó bastantes años. Medina pudo haber jugado más también. Lo sabemos. Medina pudo haber jugado más. Se quiso ir de la pelota. Pero Luis lo fueron. A mí me parece que Pedro Luis era más completo, pero creo que también tú tienes que incluir también en esto. Claro, me dirás, bueno, entonces por eso también podías haber incluido a Gurriel, pero Gurriel está compitiendo con los files y estamos haciendo una comparación de... No, háblame de pelotero, de bateador, sí, overall, sí, no, o sea, no... Sí, yo te estoy hablando de overall, pero tengo que sacarte... Sí. ¿De qué me vas a hablar, por ejemplo, de nivel de pelota que enfrentaron? ¿Es lo que me quieres decir? No solo el nivel de pelota, también Medina cogió muchos años, bastantes años con bate madera. Eso es parte del nivel de la pelota. De la parte más, de la, 6 años, de la madera más mala. 6 años, no, esa madera no tiene que ver con esta madera. Pero también tiene el halo del héroe, que es importante también a la hora de con el jorrón. ¿Y Gurriel no? Sí lo tendría, pero ya estábamos hablando de
no quiero sacarte un equipo de un grupo de fielding. Estábamos hablando, me dejaste 3 para el final, 2 catchers, un field, pues me quedo por uno de los catchers. Ok. Bueno, ¿qué hizo Gurriel? Dio un jonrón decisivo, Medina también dio un jonrón decisivo. Que como Gurriel bateaba jonrones, Medina también bateaba jonrones. Gurriel también pudo haber jugado más años, yo creo. Creo que fue uno de los que retiraron. Un poquito más, lo retiraron y pero se fue para Japón. Ya yo creo que ya él... Era veterano ya. Y... Bueno, yo metería a Medina ahí. Ok, ¿Yulieski Gurriel es de 5 herramientas? ¿O fue de 5 herramientas Yulieski Gurriel? Yo creo que sí. Aunque no tenía ese poder que tenía Kendry Morales o tendría Pito Abreu, pero podía conectar jonrones. Yo lo comparo en el caso de él con Víctor Mesa, salvándolo con uno y otro, ¿no? Tenían un poder decente, tenían tacto, tenían velocidad. Y bueno, Víctor Mesa era más jugador de pero este jugaba muchas jugadas posiciones de cuadro, pero bueno, lo hacía también, a la defensa era decente también. Era bueno, no era decente, era notable. Un mensaje para los seguidores de este canal que están mirando y te mirarán. Bueno, que aprovechen y discutan de pelota, ya que no han podido discutir de política. Sí. Que puedan discutir, es una buena manera de desahogarse. y que bueno, que aprendan porque ya te digo, lo que tú haces no lo hace nadie. Porque he visto, cada vez que me pongo a ver otra directa de otros canales de pelota, inmediatamente tengo que cambiarlo porque no soporto ni las tesis ni los conceptos y aquí estamos hablando de pelota, tú me estás trabajando, tú me estás haciendo una entrevista que es estamos conversando. Pero es una conversación, yo no la misma que tengo fuera de cámara, se le pones a ver. Yo no soy experto en pelota como tú me presentas, yo sé jugar. Yo lo que sabes mucho de pelota, como muchos. Te voy a decir una cosa que siempre he dicho en mi canal. Aunque no llegamos a ganar, yo lo que siempre soy un tigre de octubre. Sí. Coño, será el equipo. Ese era el equipo, los Tigres de octubre, ¿no? Ese es el que jugaba yo. Claro, Tigres. Me hiciste recordar algo que tenía yo en el cerebro por allá atrás. Muy malo en esa época. Imagínate, yo era el mejor pitcher que tenía la alineación, el staff y... La compra del pelo la quito. Oye, Regi, muchísimas gracias, de verdad, por tu conversación. Me hicieron dedicarme mi atención a otras cosas, porque claro. La pelota, ya te digo, el 82 yo no te... Ya... Te mataron, yo sé, como a muchos. Y entonces, bueno, pues seguía la pelota y me alegraba mucho cada vez que este Cuba perdía. Eso para mí, eso era la venganza. Ya me dijiste que menos que te rajaste con Jarrón de Medina, pero bueno, después perdieron. Sí, no, pero ya después cuando el rolling ese saltaría, el bounce. Vamos ese, ya. Bueno, Medina empató, ya quedó bien Medina, pero ya perdieron. ¿Y por qué me alegro? Porque yo no me puedo alegrar de... Yo sé, tú no lo veías como el equipo de Cuba, tú ves como el equipo de régimen. Yo me acuerdo cuando estábamos en la prisión también, la gente me enviaba un vendido preso, teníamos un grupito ahí de presos que habíamos hecho amistad. Y también les gustaba la pelota y debatíamos, y cada vez que jugaban, ya en esta época era más, porque en esta época sí perdían más, en los 2000 ya perdían más. Y me acuerdo que un político, pero ¿por qué a ti no te gusta? ¿Por qué tú no le vas al equipo? ¿Qué tiene que ver que ir a... ¿Por qué tú no le vas al equipo Cuba? Eso es sencillo, porque no me representan y porque además yo no le puedo ir a alguien que está representando al que nos tiene puesto una bota en la cabeza a todos y que al final de que terminen, eso también se lo dije a Duque en el 96 cuando lo sancionaron a él. Le digo, chicos, yo no conozco de los amigos míos, ninguno le va a estar Cuba. Nos alegramos a veces cuando ustedes que son los industriales y eso tienen buenos resultados, pero nosotros los amigos míos van en contra de Cuba siempre. Porque si ustedes después terminan y termina la otra pidiéndole, bueno, ¿y a quién le dedicas el triunfo? La otra que está aquí ahora, ¿viste? Sí. Y si ustedes enseguida, al comandante, pues yo por supuesto que tengo que desear que los revienten en el campo de pelota, porque yo no quiero que el comandante se alegre con nada. Y esa es la diferencia. Yo no le voy al equipo Cuba. Yo para ser patriota no tiene que gustarme ni el dominó, ni la playa, ni las tardes en la playa, ni bailar rumba.
El patriotismo se demuestra en lo que tú haces por tu país, no en lo que no en el circo que te dan para que bailes al son de una tiranía. Y por eso yo siempre le iba en contra al equipo de Fidel Castro y de sus secuaces. Te quiero agradecer no solamente esta entrevista, que es una conversación, sino tu seguimiento en el canal, y vuelvo a repetir lo mismo. Tú eres de los varios muy buenos seguidores del canal que saben mucho de pelota. Tenías que entrevistar un día a Tony Díaz, que también, mira, ese y yo siempre estamos debatiendo. Ok, ahí lo vemos, y vamos a hacer una esquina caliente, una esquina caliente nada más en los terrenos de pelota. Yo creo que él es fanático de constructor. No, qué feo nombre y qué feo casco usaban, ¿te acuerdas? Bueno, aquí estamos. Bueno, nos vemos. Que viva Cuba, que viva Cuba libre, que viva el no se acaba hasta que no se acaba. Yo y Berra.